Hola. Hola, bueno, hoy día nos hemos demorado un poquito por cuestiones logísticas y también por el tráfico, así que desde acá saludo a los que están vía online. Y lo que vamos a comenzar es repasando lo que discutimos en la reunión anterior. El argumento más importante de la reunión anterior es que el eje de un texto es, ¿qué cosa? ¿Cuál es el eje de un texto? ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo que quieres decir o qué es lo que quieres hacer? No, en realidad no es lo que quieres decir, sino lo que quieres hacer. Vamos a ver si la gente que está online también responde, pues. ¿Cuántos están en online? 5. Pues también deberían responder, ¿no? El mensaje más importante es que el eje del texto no es tanto lo que voy a decir, sino lo que yo quiero hacer. Y eso se llama la función del texto. Muy bien. Y es basándome en la función del texto que yo voy a decir algo. ¿Ya? No es lo que yo voy a decir, es lo que yo voy a hacer. La función, ¿qué quiero hacer? ¿No es cierto? Y en eso que quiero hacer puede ser, quiero persuadir, quiero amonestar, quiero felicitar, quiero informar, quiero dar instrucciones, quiero mostrar mi molestia, quiero denunciar. La escritura es un acto que tiene un fin. Entonces, sobre todo en un contexto formal, debemos tener claro qué queremos hacer. Y luego que hemos pensado en qué queremos hacer, podemos decir qué queremos decir. ¿No es cierto? Después hablamos de las características de un buen mensaje, ¿no es cierto? Y las características de un buen mensaje es que sea, hablando pues en el contexto organizacional, que sea unívoco. ¿Qué quiere decir que sea unívoco? ¿Qué quiere decir que sea unívoco? A ver, ¿qué pasa con...? Que signifique una sola cosa, ¿no es cierto, Dorcas? Que signifique una sola cosa, básicamente. Eso significa que sea unívoco. Ya. Luego dijimos que el mensaje tiene que ser completo, que abarque lo suficiente. Un mensaje no completo es del tipo, nos vemos un día de esto, ya hablamos, ¿no? En un contexto informal puede ser, pero en un contexto formal, en un contexto organizacional, tú no le puedes decir a alguien, bueno, un día de estos lo arreglamos, un día de estos lo vamos a hacer, sino tal día, tal hora, ¿no es cierto? Después de almuerzo, antes de almuerzo, después del desayuno, alguna referencia, ¿no? El texto tiene que ser completo y después tiene que ser respetuoso, obviamente, y tiene que ser asertivo. La contraparte de ser respetuoso, es decir, de respetar al otro, es respetarse, hacerse respetar, respetarse a uno mismo, ¿no? Hablamos de cómo podemos hacer para hablar de manera unívoca, completa, respetuosa y asertiva. ¿No es cierto? Vamos a cerrar la puerta para evitarla. Gracias. Para evitar el ruido. ¿Ya? Luego hablamos sobre algunos géneros, algunos tipos de texto como el informe, el memorándum, la carta, el correo electrónico, cuáles serían sus características. Y creo que quedamos ahí, porque después lo que vino después fue
lo que va a venir después y va a estar presente en la presentación de hoy es la matriz de congruencia, que es una forma de trabajar textos y que está en la página, a partir de la página 16. ¿Ya? ¿Hablamos de los tipos de párrafo? No, nada de eso lo hemos tocado. O sea, hemos dejado lo más difícil para el final. Ya. Y como tarea yo les pedí que enviara un ensayo con un argumento o alguna idea que quieran defender. Y aquí en la pizarra, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿De quién es este ensayo? ¿De telenovela? De Dorcas. Ya, muy bien. Vamos a ver. Yo no lo he leído, lo voy a leer por primera vez y lo vamos a leer juntos. Vamos a ver sus características, vamos a hacer una crítica constructiva al texto de Dorcas. Las telenovelas son una mala influencia para la sociedad. Ese es el título. Y el título ya me está diciendo cuál es la tesis que Dorcas quiere defender. Entonces está muy bien eso. ¿No es cierto? El título es claro. Por dónde quiere llegar, qué argumento quiere sostener. Muy bien, vamos a ver. La primera oración. Las telenovelas no solo influyen económicamente a los dueños de los canales, sino que también culturalmente a la sociedad. Bueno, quiere decir, las telenovelas le dan ganancia a los dueños de los canales, pero también influyen en la sociedad. El objetivo, o sea, y podemos suponer, como lectores, que lo que va a venir después es un desarrollo de las ideas. Digamos, la tesis principal es: las telenovelas son una mala influencia, está en el título. Claro, le da ganancias a los dueños de los canales, pero impacta en la sociedad. Muy bien. Siga, por favor. Vamos a ver. El objetivo de las telenovelas es crear un falso imaginario social en base a determinados estereotipos que se fijan en los personajes ficticios, que luego se ven reflejados negativamente en la sociedad. Muy bien. La siguiente oración, ese ruido, perdón, ¿qué es? ¿Ese es de usted? No. ¿Quién está haciendo ese ruido? No, sí, apáguelo, por favor. Sí, mejor apáguelo para atender. ¿Sí? El objetivo de las telenovelas es crear un falso imaginario social en base a determinados estereotipos que se fijan en los personajes ficticios, que luego se ven reflejados negativamente en la sociedad. Bueno, esa segunda oración, o ese segundo párrafo, está compuesto por una sola oración. ¿Ya? Y esa oración dice, nos informa, que el imaginario social que crea las telenovelas es falso y está basado en estereotipos. No sé si todos sabemos qué significa estereotipo, ¿no? Que es la creencia de que todo un grupo de personas corresponden a un mismo tipo. A ver, en la telenovela clásica generalmente hay un amor imposible, un hijo. El siguiente es para otro desarrollo, ¿no es cierto? Es otro desarrollo de las ideas. En la telenovela clásica generalmente hay un amor imposible, un hijo abandonado. Tal vez quisiste decir bien, ¿no? Hijo o hija abandonado, casi siempre heredera de una gran fortuna, y grandes secretos del pasado que al revelarse cambian el curso de la historia rectificando fatales errores e injusticias. Vamos a subir un poquito. En todos los aspectos de su origen, subamos un poquito por favor el texto, en todos los aspectos de su origen apela a la necesidad de la existencia de una víctima sobre la que hacen recaer culpas ajenas. Uno de los componentes más básicos en el argumento es una villana que quiere arrebatarle el amor a la pobre protagonista, observándose en la villana un alto contenido de maldad. Sí me acuerdo de eso, como el caso de la maldita lisiada y todo eso. Pero, ¿sabes mucho sobre telenovelas, Dorcas? Porque sí, ¿las has visto entonces? Lo he estudiado. ¿Has estudiado? No me gusta. ¿Pero tú has estudiado comunicaciones? No, para poder ya estoy haciendo un análisis. Sí, un análisis. Sí, ya. Lo que está diciendo Dorcas es interesante, es
las telenovelas siempre cuentan la misma historia, con ciertas variantes. Eso no tiene nada de raro. La primera oración nos propone que las telenovelas crean un imaginario social falso basado en estereotipos. Y luego ella pasa a explicar cómo son esos estereotipos y cómo son las típicas historias de telenovela. Se está desarrollando la idea anterior. Es interesante destacar la constante comparación entre las diferentes clases sociales, alta y baja, pobres y ricos, y el encasillamiento que se produce a partir de eso. Pueden ser los ricos solidarios, salvadores de los pobres, o clase baja, buena y humilde, contra el de la clase alta, rico y malo. Prácticamente todas las situaciones giran alrededor de la vida afectiva y los sentimientos, ya sea de amores frustrados y tormentosos, o relaciones de odio, venganza e intrigas. Asimismo, el triunfo de la justicia y la seguridad de un final feliz son elementos indispensables del melodrama. No importan las tribulaciones ni las penalidades por las que pasan, los protagonistas al final serán premiados y su amor triunfará. Podemos subir un poquito. Voy a hacer un comentario que vamos a ver después. Y acabo acá, ¿no es cierto? ¿Ya acabó? Ah, no, ahí nomás. Ya. Voy a observar acá nomás, por favor, déjenlo ahí. Hay un comentario que tengo que hacer sobre la puntuación y lo hacemos porque tengo preparada una explicación sobre la puntuación. ¿Ya? Asimismo, el triunfo de la justicia y la seguridad de un final feliz son elementos indispensables del melodrama. Y acá hay una coma y comienza una nueva oración. Eso no es recomendable. Cuando tú comienzas una nueva oración, tienes que poner normalmente un punto seguido, ¿ya? Pero lo vamos a ver, vamos a discutir el tema de la puntuación, pero vamos viendo cómo esto, si cambiamos eso por un punto seguido, va a mejorar. No importan las tribulaciones ni las penalidades por lo que pasan los protagonistas, al final serán premiados y su amor triunfará. Muy bien, ¿podemos subir? ¿Podemos subir, por favor? Ya. Por otro lado, con los años han ganado más acción e incorporado elementos de otros géneros, como el policíaco, la comedia, el thriller e incluso la ciencia ficción, siempre circunscrito en un formato de telenovela, de melodrama. Muy bien. Es verdad, la telenovela se ha enriquecido con la comedia, con lo policial, el thriller, incluso ha habido telenovelas de ciencia ficción. Por los motivos expuestos, llego a la conclusión que las telenovelas transmiten a los televidentes la pérdida total de los valores morales, la falta de respeto al prójimo, las diferencias de clases sociales, alto grado de violencia, injusticias, muertes, abusos, sentimientos negativos de odio, rencor y maldad. No reflejan en sí. Cuando hablamos de en sí, de ser, de sí, ¿va con tilde o sin tilde? Va con tilde, ¿no es cierto? Acá le falta una tilde. La realidad de la vida ni influyen positivamente en la mente de los televidentes. Por el contrario, ¿alimenta o alimentan, Dorcas? ¿No? Sí. Muy bien. Inseguridades en los televidentes al compararse con lo que ven con lo que ¿ve o ven? Ven. En las situaciones que viven los personajes. Punto. Podrían desarrollar actitudes violentas ante situaciones difíciles, entre otros. Bueno. Ahora, fíjense que hemos encontrado algo interesante, ¿no? Somos dubitativos, y eso no tiene nada de raro. Somos dubitativos en cuanto a la concordancia, ¿ya? Y eso no tiene nada de raro, es característico del castellano del Perú, del castellano hablado. En el castellano hablado, la concordancia no queda clara. Cuando hablamos así. Pero en el registro escrito, la concordancia debe quedar clara. De manera que
Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo bien interesante de cómo usamos el plural. Los televidentes no reflejan, las telenovelas no reflejan en sí la realidad de la vida, ¿no es cierto? Y después pasamos a singular, alimenta. Debería decir alimentan, al compararse con lo que en los televidentes es plural, por tanto, con lo que los televidentes ven. En las situaciones que viven, los personajes podrían desarrollar actitudes violentas ante situaciones difíciles, entre otros. ¿Por qué entre otros? ¿Entre otros qué? Otras consecuencias. Ah, muy bien. Por eso se acuerdan de que una de las reglas es que el texto debe ser completo. Ahí también, ¿ya? Ahí Dorcas se olvidó, o tal vez no se dio cuenta, pero porque justamente aprender a escribir es aprender a darse cuenta, ¿ya? No es que está mal en realidad, es que no te das cuenta. Entonces, por ejemplo, ahí estás violando el principio de que tienes que decirlo completo. Entre otros, aquí está incompleto, entre otras situaciones negativas, ¿no es cierto? ¿Vieron cómo si aplicamos los 4 principios que les estoy diciendo, el texto mejora mucho? Y otra cosa importante, efectivamente, cuando hablamos, es normal, es absolutamente normal que hayan incoherencias en la concordancia entre sujeto y predicado, ¿no es cierto? Hablamos el plural, el sujeto es plural y el verbo es singular, y en fin, a la hora de hablar esas cosas pasan. ¿Qué debe ocurrir cuando escribimos? Que seamos conscientes de que no estamos hablando, de que estamos escribiendo, y por tanto, otras son las reglas, ahí hay mayor exigencia. Si tú hablas así, no pasa nada, pero cuando escribes así, ya tienes un problema porque el lector se va a confundir. Estás hablando en plural y de pronto pasas a singular. ¿Muy bien? Ahora, en cuanto a estructura, si podemos volver al principio del texto, me parece que está bastante bien, bastante aceptable. Podemos volver al principio, ¿ya? Porque Dorcas lo que hace es, deja clara cuál es su tesis principal en la primera oración, o incluso en el título, y luego va desarrollando las ideas con las cuales va a defender su tesis. No es importante en este caso si tiene razón o no tiene razón. Lo que yo quiero ver es la estructura de la escritura. ¿Ya? Esto no es un curso de argumentación. En argumentación sería mucho más exigente porque tendría que pedirle a Dorcas y tú tienes alguna evidencia de que haya influencia en la televisión o de la ficción, en la conducta de la gente. Esto es un curso de redacción solamente, no es un curso de argumentación. ¿Ya? Así que en términos de estructura de redacción está muy bien en cuanto a que tú tienes la idea principal y luego un desarrollo y la última oración resulta siendo una conclusión que es como un regreso al principio. ¿Ya? Esta es una manera muy efectiva de escribir. Tú presentas la tesis al principio, la desarrollas y concluyes repitiendo la tesis, claro, pero con mayores argumentos. Repito, este no es un curso de argumentación, es un curso de escritura. En un curso de argumentación sería mucho más duro con Dorcas. ¿Ya? Le pediría más evidencia. Pero en términos de redacción está bastante bien. Pero fíjense cómo me parece muy interesante cómo hay 2 cositas que hemos notado. Uno, el uso de la coma para separar oraciones, es algo que solamente se puede dar de manera muy excepcional, no es lo normal, así que mejor no hacerlo. Y otro es cómo hay cierta duda de si debe ser singular o plural. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la tarea de redactar y de revisar tus textos? En observar esos detalles. ¿Ya? Bueno, entonces ahora podemos pasar al otro texto, que es el texto de Liliana, ¿no? Podríamos pasar al texto de Liliana. Pero tú firmas como Victoria. ¿Victoria Gamboa? ¿Cómo?
¿Quién es Victoria Gamboa? ¿Usted no sabe? Acá, ya, bueno. ¿Cómo? Sí, este es de Victoria. Tú no me has enviado entonces, Liliana. Bueno, vamos a ver. Descargar. Pero este es Victoria Gamboa, que debe ser una alumna online, ¿sí o no? ¿No? Sí, debe ser una alumna. ¿Pueden preguntar ahí si es una alumna online? A ver. Gracias. Dice que está en línea. Ya, bueno, saludos a Victoria. Y vamos a hacer una crítica constructiva a tu texto, Victoria, no te molestes. ¿Ya? Vamos a ponerlo primero en habilitar edición. ¿Ya? Y gracias por participar a la distancia. Título: un problema llamado techo de cristal. En efecto, existe un fenómeno que se llama techo de cristal. Muy bien. Nuevamente, yo no voy a juzgar las ideas de Victoria, solamente voy a revisar su trabajo. Y vamos a ver cómo la ayudamos a que quede en mejor estado. En las últimas décadas, las personas se han encargado de mostrar al mundo las diferentes manifestaciones de discriminación y asimismo condenar tales actos denigrantes, por lo que en esta ocasión me permito hablarles acerca del denominado techo de cristal presente en el ámbito laboral. Un detalle, Victoria, un detalle, pero fíjate cómo pequeños detalles van a mejorar la forma en que te presentas. Porque tú no estás hablando, tú estás escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices que estás hablando cuando en realidad estás escribiendo, hay una incoherencia, a menos que tú estés dando una charla, ¿no? Esta ambigüedad no debe existir. Si tú estás dando una conferencia, sí estás hablando, les voy a hablar sobre esto. Si tú estás publicando un texto, mandando un correo, tú no estás hablando, estás escribiendo, ¿no? Quiero comunicarles, quiero escribirles, me permito escribirles acerca del denominado techo de cristal presente en el ámbito laboral. Dicha terminología apareció en el siglo XX en Estados Unidos para designar a todos aquellos obstáculos o barreras impuestas por los empleadores a las mujeres que deseaban insertarse, permanecer o acceder. Acá esta coma, Victoria, no la necesitas porque deseaban insertarse, ¿no es verdad? Esa coma está sobrando, a ver si la borramos. Permanecer o acceder a niveles jerárquicos más altos en el mundo laboral a pesar de los logros o méritos ostentados por las mismas. Muy bien. Me gusta mucho este primer párrafo. Me gusta mucho porque, bueno, el título ya nos da una idea de lo que va a hablar, y si tú no sabes qué es techo de cristal, te lo va a decir. Un problema llamado techo de cristal, y no sabemos qué cosa es. ¿Ya? Luego, el primer párrafo presenta, me parece muy correctamente, la idea que vas a desarrollar, que Victoria está desarrollando. ¿Sí? Dice cuando aparece, ahora bien, el siglo XX es demasiado grande, Victoria. Por eso el texto tiene que ser preciso, ¿no es cierto? Completo. Entonces, mediados del siglo XX, finales del siglo XX, ¿cuándo? ¿No? O sea, no está mal, pero fíjate que si tú dijeras después de los 80, en la época de Reagan o en la época, qué sé yo, de Bill Clinton, no sé, un referente siglo XX es demasiado grande, definitivamente Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el Reagan, y no es cierto, y Thatcher, y la Guerra de las Malvinas, es demasiado vasto. Yo te voy a pedir, Victoria, que seas, en este caso, siempre trates de ser más precisa. ¿Listo? Pero está muy bien, porque después de hacer una introducción, la siguiente oración, dicha terminología, o sea, dicha palabra, dicho cristal, dice cuándo aparece y en qué consiste. Las barreras que tienen las mujeres para llegar a los puestos más altos. Según últimos estudios de la OIT, hoy son más los países que propugnan una sociedad libre de discriminación en el trabajo. Muy bien. Tienes una fuente que es la OIT, ¿ya? Y luego pone un punto y coma y hay un sin embargo. Sin embargo es un conector de contraste. Así que ese funciona muy bien.
funciona muy bien, porque la OIT dice una cosa, pero, sin embargo, ¿ya? Ahora, por favor, jamás escriban, pero, sin embargo, es o pero o sin embargo, así que está muy bien. Punto y coma, y el sin embargo es un conector que va a contrastar con la información anterior. Sin embargo, tal avance no se ve reflejado en una mayor incorporación de mujeres en los cargos de toma de decisiones, o sea, en los puestos altos, los CEOs, lo que resulta realmente evidente al verificar los porcentajes de participación de la mujer en la política o en puestos laborales de dirección, tanto en el sector privado como en el público. Efectivamente, en el sector privado y público, en los altos puestos, los CEOs, las mujeres están mucho menos representadas, mucho menos presentes. Es un hecho totalmente demostrado. ¿Por qué? Es otra cosa. Pero en fin, entonces, en el primer párrafo Victoria explica el concepto, y luego datos empíricos que refuerzan la idea. Efectivamente, las mujeres no llegan, o sea, hace un contraste en lo que dice la OIT, cómo las sociedades propugnan liberarnos de la discriminación, y sin embargo hay un problema serio en los altos puestos ejecutivos, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, ¿podríamos subir un poco el texto, por favor? ¿Podríamos subir? Muy bien. Algunos analistas señalaron que el fenómeno social laboral llamado techo de cristal debe su perpetuación en el tiempo a dos razones fundamentales. Dos puntos, ¿no es cierto?, que es la manera correcta de presentar una idea. La primera consiste en el rol de madre, esposa y cuidadora que la sociedad ya. Pequeñito error, Victoria, porque este es un este A es un verbo, ¿no es cierto?, el verbo auxiliar haber. Entonces ahí tenemos que ponerle ¿qué? H. Estas cosas se nos pasan, ¿eh? A todos, a mí también. ¿Ya? Entonces tu tarea no es creer que lo escribiste perfecto desde el principio, hay que revisar. Y a mí también me ha pasado, o sea que yo tengo que ver 2 o 3 veces antes de publicar algo, porque si yo soy profesor de esto, pues no puedo cometer ningún error. Y me ha pasado que cometo errores. Entonces fíjate, aquí, cuidado, Victoria, A es el verbo haber, entonces va con H. Ha impuesto a la mujer, porque fíjate, esta es una preposición, va sin H. Y la segunda tiene que ver con el prejuicio existente en creer que la mujer es menos productiva. Punto y coma. Y aquí comienza una nueva evaluación. Por lo tanto, hay un conector, muy bien, menos rentable para el crecimiento de las organizaciones, cuestionando una vez más la capacidad de las féminas o de las mujeres. Ya. Ahora, cuestionando es un gerundio. Cuestionando es un gerundio. Y los gerundios no se deben utilizar como adjetivos. Aquí, Victoria, lo que corresponde es poner lo que cuestiona una vez más o lo que intenta cuestionar. Cuestionando solamente se puede usar como verbo y nunca como adjetivo. Muy bien. Cuando hablas como quieras, pero cuando escribes hay que ser más formal. Cuestionando no se puede usar, los gerundios no se pueden usar como adjetivos. En fin. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo lo empleas? Como un verbo. Vine a ese salón tomando un taxi. ¿Ya? Dorcas vino aquí caminando. ¿Ya? ¿Sí? Trabajando todos juntos vamos a hacerlo mejor. Pero no puedes usar un gerundio como una función verbal, adjetiva, perdón. ¿Ya? En el castellano hablado sí se hace, pues. ¿Ya? Pero no lo hagas en el castellano escrito, porque es más formal. Lo que cuestiona una vez más, ¿no es cierto?
En el Perú, según datos emitidos por el INEI en el año 2016, el porcentaje de mujeres en cargos de liderazgo al interior de las empresas privadas no se ha visto incrementado del 24% en los últimos 10 años, a pesar de las ventajas que trae consigo contar con un mayor número de mujeres en los consejos de administración, donde se requiere de diferentes opiniones, innovación, creatividad, eficiencia y, sobre todo, Victoria, prudencia. Pero sobre todo va junto o separado. Separado. Porque hay un sobre todo que es el que te pones encima cuando llueve, ¿ya? Ese es el sobre todo, ¿ya? Pero si es el adverbio sobre todo, por encima de todo, entonces tiene que ir separado. Este es un pequeño problemita muy común, pero ya sabemos que hay un sobre todo de la vestimenta y hay un sobre todo que es un adverbio, ¿no? Por encima de todo, en fin, prudencia. Y es, bueno, comentario, es totalmente cierto que mientras más mujeres participan en un comité, hay mejores ideas, está también comprobado. Totalmente cierto. Sigamos adelante, por favor. Se ha observado asimismo, en base a estudios realizados por consultoras, que las mujeres en altos cargos de toma de decisiones han demostrado gestionar mejor el riesgo. Muy bien, esta comita que tú has puesto acá, Victoria, yo la cuestiono porque es una coma entre sujeto y predicado. No he hablado de puntuación todavía, pero voy a hablar. Y te vas a dar cuenta que las mujeres en altos cargos de toma de decisiones es un sujeto. No necesitamos coma para el predicado de ese sujeto. Han demostrado gestionar mejor el riesgo, realizar seguimientos individualizados a los colaboradores, establecer causas de comunicación más directos, adoptan decisiones más democráticas y ser menos proclives a la corrupción. Aquí, nuevamente tenemos una duda. ¿Por qué? Porque lo que Victoria está usando, ¿qué tipo de verbos acá? Han demostrado gestionar, establecer. ¿Qué tipo de verbos son estos? ¿Qué tipo de verbos son? ¿Están conjugados? No, los verbos no conjugados, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Se llaman infinitivos. Los verbos no conjugados son los verbos infinitos o infinitivos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ese es un verbo infinitivo, o también infinito, un verbo infinitivo, ya. Amar, comer, escribir, ese es un infinitivo, ¿no es cierto? Y el infinitivo, lo interesante que tiene el verbo infinitivo es que puede ser usado como un sustantivo. Por ejemplo, beber alcohol es malo, o fumar es malo. Fumar es malo para la salud. Fumar es un verbo infinitivo, pero lo podemos usar como sustantivo. Fumar es malo para la salud. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Victoria ha estado usando muy bien los verbos infinitivos, ha demostrado gestionar mejor el cargo, realizar seguimientos individualizados, establecer causas, y de pronto conjuga el verbo, adoptan. Entonces, para que el listado sea coherente, debe ser del mismo tipo. Por tanto, lo que hacemos aquí, cambiamos adoptan por adoptar. Adoptar decisiones más democráticas, de ser menos proclives a la corrupción, siendo estas algunas de las razones por las cuales las empresas e instituciones públicas deberían darle el merecido valor a los esfuerzos de las féminas, adoptando acciones necesarias que conlleven a romper los llamados techos de cristal. Un comentario, y también está en el manual, pero no lo hemos visto. Las mujeres, ¿es singular o es plural? Plural, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿deberíamos darle o darles? Darles. Darles. Es un tema de concordancia. Y a todos se nos pasa. No estoy diciendo yo que somos perfectos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos lo hacemos así. Cuando hablamos, dudamos, y cuando hablamos le ponemos singular cuando es plural. Pero en el contexto de la escritura, que es formal, no podemos hacer eso. Entonces, fíjate, si estás hablando de las mujeres, hay que darles
el merecido valor a los esfuerzos, ¿no es cierto?, a las féminas. Por último es un conector, ¿no es cierto? Y vamos a hablar mucho de conectores. Eso está muy bonito, porque me está diciendo ya, voy a acabar y voy a concluir. Es como decir, en conclusión, finalmente, hay que usar los conectores. Es elegante usar los conectores. Ya, o sea, como ocurrió con el texto de Dorcas, también te llevaba en conclusión. Muy bien. Por último, es importante destacar la importancia de adoptar ahora, aquí hay un problema de estilo. Es importante destacar la importancia, hay una redundancia, ¿no es cierto? Es necesario, es urgente, es indispensable destacar la importancia de adoptar políticas basadas en el principio de igualdad de oportunidades y trato en el trabajo por las diversas organizaciones públicas y privadas, lo que permitiría la retención y captación del talento profesional independientemente del género. ¿Ya? Y nuevamente, sí, acá otra vez el gerundio aparece. Ya, esta vez Victoria ha usado el gerundio como verbo. Antes lo había usado como adjetivo, esta vez lo ha usado como verbo. Y yo dije, está bien usarlo como verbo. El problema es que en el castellano escrito no se considera correcto usarlo como verbo de algo posterior. O sea, por ejemplo, me compré un billete de lotería ganando 10.000 soles. Me compré un billete de lotería y gané 10.000 soles. Muy bien. Entonces, ese sentido de gerundio como posterioridad, algo posterior, normativamente es incorrecto. ¿Ya? Independientemente del género, a fin de obtener una mayor productividad a partir de la satisfacción de los colaboradores. A fin de obtener. Entonces, algo que hemos aprendido gracias a este texto es gerundio no es adjetivo, gerundio es verbo, sí, pero no es un verbo que podamos usar como posterior. Entonces, tomé el metropolitano llegando a mi casa muy cansado. No, tomé el metropolitano y llegué a mi casa muy cansado. Muy bien, nos vamos a acordar de eso, espero que nos acordemos de eso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en general, el texto me gusta bastante, tiene tiene una muy buena redacción. Comienza con la idea que va a desarrollar, ¿no? Comienza con la tesis, lo que propone, aquello de lo cual nos quiere persuadir, y luego nos va dando los ingredientes para persuadirnos de por qué debe haber más mujeres en el ámbito, digamos, en las altas esferas de la toma de decisiones, en privadas y públicas, ¿no es cierto? Y termina y explica por qué, ¿no es cierto? Primero, no están representadas, están subrepresentadas. Se ha observado en varios estudios que cuando hay mujeres que participando, la eficiencia aumenta, ¿no es cierto? Entonces, por último, es importante destacar la importancia de adoptar políticas. Por tanto, deberíamos adoptar políticas para que haya más mujeres en los altos cargos directivos de las empresas. Entonces, es un texto bastante redondo. Pero fíjense, yo estoy hablando desde el punto de vista únicamente de redacción, no de argumentación. Si fuera un curso de argumentación, yo le pediría a Victoria más evidencias, en fin, que sea un poquito más coherente, en fin, que más. Pero en términos de redacción solamente, está muy bien. He señalado algunos puntos que tenemos que mejorar. Recordar que hay dos A's, el A de verbo y el A de preposición. El uso del gerundio siempre como verbo, pero nunca como verbo de posterioridad, ya lo que ocurre después, sino ocurre a la vez, ¿ya? Y destaco de este texto el uso de conectores, que es muy importante y que lamentablemente mucha gente no lo sabe usar. Entonces, vamos a repetir el tema de los conectores porque esta es la clave de una redacción
bien hecha. Listo. Entonces, no sé si queremos ver el texto de Liliana o vamos a pasar... te puedo hacer un feedback personal, Liliana, porque no sé dónde lo tengo. ¿Ya? Sí. ¿Ya pasaste el tuyo? ¿Pero lo has pasado a mi correo o directamente? Ah, ya, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí. Bueno. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar ciertos temas, ¿ya? Y no nos va a alcanzar el tiempo para ver todos. Lo que podemos hacer es, esos que me han enviado a mi correo, yo les doy un feedback personal. Rápido, así como lo hemos hecho acá. ¿Sí? Y bueno, gracias a Victoria, que aunque no está presente, ha mandado un texto muy interesante, muy bien escrito. Libertad de pensamiento. Este es el texto de... ¿Tu nombre es? Carlos. Libertad de pensamiento. Espérame un poco de agua porque... Es un derecho clásico que pertenece a la época del liberalismo. Oye, Carlos, discúlpame, pero si es clásico no puede ser de la época del liberalismo, pues, el clasicismo es muy anterior, ¿no? ¿Ah? Hay un problema conceptual ahí. ¿Ya? No puede ser clásico. Claro, ilustrado, es un concepto ilustrado. Clasicismo es época antigua. Ya. Lo que pasa es que hay un uso coloquial de clásico, como los clásicos de las baladas, ¿no? Lo llamamos los highlights, las mejores baladas, las baladas que todavía la gente sigue escuchando. Entonces tú escuchas, pues, ¿cómo se llama? La hora del lonchecito. Y hay una red dedicada únicamente a baladas y las llaman baladas clásicas en el sentido de algo que no pasa de moda. ¿Ya? Entonces, si lo que quieres decir es algo que no pasa de moda, bueno, sí, pues es un clásico, ¿no? Entonces, qué sé yo, José José es un clásico, Rafael es un clásico, porque es algo que no pasa de moda. La gente sigue escuchando a Rafael y a José José. Pero clásico en el sentido, digamos, primero, es la antigüedad clásica. Ya, pero bueno, no más allá de eso, acá hay un problema conceptual, pero en fin, que pertenece a la época del liberalismo, o sea, a la época de la Ilustración, que fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando señala: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En la Declaración Universal reúne derechos que tienen su propia especificidad. A ver, ¿ustedes ven un problema en esa frase? En la Declaración Universal reúne derechos. ¿Hay algo que está sobrando? César, perdón, Carlos, ¿algo sobra ahí o no? Mira bien. Carlos. ¿Cuál es la redundancia? ¿Qué? Ya, pero no es una redundancia, se llama un anacoluto. Ahora está en el manual, se llama anacoluto. La Declaración Universal reúne derechos. Carlos, ¿por qué el en para qué es lo que es? O sea, o en la Declaración Universal se reúnen derechos. Ya, pero tú es o bien en la Declaración Universal se reúnen derechos o la Declaración Universal reúne derechos que tienen su propia especificidad, como religión, culto, creencias, pero todos vinculados a la idea de libertad de pensamiento o de conciencia, como derecho inherente a la persona. En este sentido, formar una opinión libre y desarrollar las propias ideas sin ser perturbado por ello. Ya. Lo que yo veo aquí, después de esta comita, es que algo queda, es como un brazo que queda colgando así, nadie sabe de dónde salió. En ese sentido, formar una opinión libre. Formar una opinión libre, formar es un verbo ¿de qué tipo? Lo acabo de decir. ¿Cómo se llama? Indefinido no, infinitivo. ¿No es cierto? Ya, ¿quién forma? ¿Quién forma?
Carlos, ¿quién forma? ¿Quién? ¿Quién? Ya, entonces aquí tú tienes que construir otra oración. Tú has dejado colgando esto así y nadie sabe de dónde vino. Fíjate que en ese sentido formar una opinión libre y desarrollar propiedad sin ser perturbado por ello. Lo que tú has querido decir es toda persona tiene derecho a formar una opinión libre y formarse una opinión libre y desarrollar, ¿no es cierto? Pero te das cuenta que está colgando, que no está desconectado. ¿Se han dado cuenta todos de eso? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? ¿Se ve clarito? Lo siento, Carlos, pero no puedes dejar una oración así colgando, así que no sabes, como que la has metido y a la mala. Se puede hacer una coma, ¿Cómo? se puede cambiar el lugar de la coma para arreglarlo. ¿Qué podrías hacer con la coma? A ver. ¿Qué quieres hacer? Ya, ¿quién quiere formar una opinión? ¿Formar qué? ¿Quién? No hay nada que hacer ahí, lo has dejado mal. Ahí has dejado una frase suelta que no está conectada. ¿Muy bien? ¿Lo ves claro, Carlos? Todos lo vemos claro. ¿Sí? ¿Todos lo pudimos ver? ¿Sí? ¿Alguien no lo vio? Ya, entonces eso es lo que no debe pasar. Las oraciones y las frases deben estar conectadas. Muy bien. En el derecho constitucional refiere el derecho de todo individuo a... Otra vez, Carlos, tenemos el problema de este anacoluto. El derecho constitucional se refiere al derecho de todo individuo a... ¿Por qué pones la preposición, Carlos? ¿Para qué necesitas esa preposición? Por las puras. ¿Cómo? Ya, supongamos que la ponemos. En el derecho constitucional se refiere, hay una referencia, ¿ya? Porque si tú comienzas con una preposición, esto no puede ser sujeto de nada, ya no es sujeto. ¿Muy bien? El derecho constitucional refiere al derecho de todo individuo a, o el derecho, ahora, para no repetir la palabra, el derecho constitucional garantiza que todo individuo tiene derecho a estar relacionado a la libertad religiosa. A ver, ¿es un derecho estar relacionado a la libertad religiosa, así como libertad de conciencia y libertad de opinión? No ser perseguido, sancionado, molestado por sus pensamientos, opiniones o creencias, eso lo entiendo, implica la exigencia por individuos y poderes públicos. Si vamos a hacer un listado, el listado tiene que ser con las mismas categorías, tiene que ser coherente. ¿Ya? Si vamos a hacer un listado, tiene que ser coherente, con las mismas categorías. Les voy a dar una frase graciosa. A ver, ¿qué opinan de esta? Yo quiero mucho a una enfermera y comer chocolate. ¿Qué entenderían ustedes por esa frase? ¿Les parece rara o no? ¿Ah? Carlos, ¿qué cosa quiero decir? ¿Qué he querido decir? Y comer un chocolate. Y un chocolate. ¿Se pueden mezclar esos dos quereres? No, ¿no es cierto? Suena raro, suena... Oye, estás loco, que estás hablando de una manera rara. Si yo fuera poeta, podría escribir así, pero no soy poeta. En un poema yo puedo escribir como me da la gana. Y hacer esa broma. ¿Te das cuenta? Pero no lo puedes hacer en un texto formal. En un texto formal tienes que mostrar la máxima seriedad, profesionalismo, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, el derecho constitucional garantiza el derecho de todo individuo a...
Sí. Y si yo diría que en el derecho constitucional se detalla lo siguiente, ahí podría ser. Ajá, se detalla que todo individuo tiene derecho a, ¿no es cierto? Pero fíjate, el individuo, todo individuo, el derecho de todo individuo a estar relacionado la libertad religiosa. Eso no lo entiendo, Carlos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Qué falta qué? Ya, ¿qué pondrías tú? ¿Qué pondrías tú? Todo individuo tiene derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? ¿Cómo que está relacionada a la libertad religiosa? Así como la libertad de conciencia y la libertad de opinión. Sí. El así lo podemos usar ahí o lo tenemos que usar después del i, porque el así es como que yo lo uso después de que termino con i. No. Es algo para agregar ya lo último. No, puedes usarla perfectamente. O sea, todo individuo tiene derecho a la libertad religiosa, así como la libertad de conciencia, pero en realidad dice así como es necesario, ¿no? Religiosa, de conciencia y de opinión. Es así como en realidad no agrega nada. Pero me preocupa esto, porque acá es como que de pronto está relacionado la libertad religiosa. ¿Quién está relacionado? ¿Quién está relacionado, Carlos? ¿Quién? ¿Alguien? Ya. No ser perseguido, sancionado o molestado por sus pensamientos, opiniones o creencias. Muy bien, ahí sí. Ahora es un verbo, un verbo. Y de pronto implica la exigencia por individuos y poderes públicos. O sea, primero estás hablando de derechos que son esto y esto, y de pronto metes que estos derechos son exigibles para todos individuos y poderes públicos. ¿Ya? A eso me refiero con que si vas a hacer un listado, tiene que ser un listado de las mismas categorías. No puedes cambiar una categoría. No puedes decir, yo quiero a una enfermera y tomar chocolate. Porque cuando dices quieres a una enfermera, quiere decir que estás enamorado de la enfermera, ¿no es cierto? Y cuando dices quiero tomar chocolate, no estás enamorado de chocolate, te provoca tomar chocolate. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Por eso es que cuando tú mezclas categorías, en realidad lo que estás haciendo suena gracioso, digamos, o sea, son chistes que uno puede hacer, son cosas que escriben los poetas, ese tipo de bromas. Pero estamos en un texto formal, entonces tenemos que hacer las listas de las mismas categorías, ¿no es cierto? Y tú puedes terminar diciendo, estos derechos son exigibles a los individuos y los poderes públicos. Mucha gente piensa que esos derechos solamente son exigibles al Estado. No, yo tampoco. No solamente el Estado, yo tampoco. Yo, civil, que no tengo ninguna función pública, tampoco tengo derecho a censurar la opinión de Liliana. O la libertad de religión o de culto. No solamente el Estado, tampoco yo. Eso que tú estás queriendo decir, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ya. Ello implica, pero ya no está en la lista, Carlos, porque estamos en otra categoría, ¿no es cierto? Muy bien, subamos un poquito. Subamos un poquito, por favor. La Constitución española no recoge la libertad de pensamiento. En el artículo 16, incluido entre los derechos fundamentales y las libertades públicas, declara el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, en los siguientes términos. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por ley, mas no la libertad de pensamiento. Esta es una cita textual. ¿La cita es textual, Carlos? ¿Así lo dice la Constitución? Es textual, con esa coma. No creo, ¿ah? Esa coma está de más. Si la cita es textual, ¿qué debemos poner? No, comillas. Si la cita es textual, debemos poner comillas y copiarla exactamente como pareció. ¿Ya?
Ahora, incluido entre los derechos fundamentales, ¿quién declara el derecho a la libertad ideológica? La Constitución Española. ¿Sí o no? Carlos, dime sí o no. Muy bien. La Constitución Española no recoge la libertad de pensamiento. Pero, sin embargo, en el artículo 16, incluido no, dedicado a los derechos fundamentales y libertades públicas, declara el derecho a la libertad ideológica, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, más arriba. En el ámbito del pensamiento, incluso en el ámbito del pensamiento ideológico, existe una dimensión interna que se refiere a la libre formación de la conciencia y al desarrollo del pensamiento libre que no necesita garantías. Estas son necesarias cuando el pensamiento se expresa o se adopta una determinada posición que manifiesta ideas, creencias o ideologías. A ver, vamos a ver otra vez. En el ámbito del pensamiento, incluso en el ámbito del pensamiento ideológico, existe una dimensión interna que se refiere a la libre formación de la conciencia y al desarrollo del pensamiento libre, que no necesita garantías, porque efectivamente nadie sabe lo que yo estoy pensando. Estas son necesarias cuando el pensamiento se expresa o se adopta. O sea, estas que son las garantías, ¿no es cierto? Claro. Cuando el pensamiento se expresa o se adopta una determinada posición, efectivamente, porque si lo que estoy pensando no puede ser juzgado, pero cuando lo expreso tal vez sí alguien me puede censurar. Subamos, por favor, a ver, hoy ya terminamos. Este derecho incluye la libertad de cambiar religión o de creencia, así como la libertad. ¿Qué podemos hacer, Carlos, para no repetir y repetir la palabra libertad? Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la... Carlos. No, así como la de manifestar su religión o su creencia. ¿Podemos eliminar la segunda palabra libertad, sí o no? ¿Ya? Sí, ya está dicha. Individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. En este orden de ideas, Carlos, la libertad de pensamiento es una libertad de manifestación individual que protege al individuo frente al poder y frente a los demás. Ya. Tenemos que trabajar un poco más con el orden de las ideas, Carlos. Sí. ¿Su religión o su creencia? A ver, ¿dónde? Está su religión o su creencia. ¿Es correcto eso? Sí. ¿Por qué no sería correcto? ¿No sería mejor su religión o creencia? Sí, podría ser las dos cosas. Podría ser de las dos maneras, pero significan dos cosas distintas. Pero en la redacción, ¿cuál es lo correcto? No es que cuál es lo correcto. Los dos son posibles, pero significan cosas distintas. Si yo digo su religión o creencia, lo que estoy diciendo es que su religión equivale a su creencia. Pero si digo su religión o su creencia, estoy diciendo que su creencia y religión son dos cosas separadas. No son intercambiables. ¿Ya? Sí. Cuando ingresa, cuando es como sujeto la libertad tiene que ir en mayúscula, no necesariamente. No. A menos, no sé, pues, ¿por qué tendría que ir en mayúscula la libertad? ¿Es una persona? No, en una oración distinta, en un texto distinto, cuando aparece como sujeto, la libertad, el orden, no necesariamente. Te pregunto, ¿la libertad es una persona? No. Entonces, no es un nombre propio. ¿Está bien? Esa es la respuesta. ¿Por qué no va en mayúscula? ¿Por qué no es un nombre propio? No es una persona. Ahora, si tú quieres personificar la libertad como que es un personaje, una persona, como hacían los clásicos griegos, no, ahí sí, pues, ¿no? La libertad hablada, dicha. Ya, es una figura literaria. Pero la libertad no es una persona, ¿sí? ¿Perdón? Esos son propios y comunes. Sí. Pero, por ejemplo, hay un documento Sí. en una entidad. Se le puede poner, o sea, el reporte de búsqueda en mayúscula o debería ir en minúscula. Ese es el nombre de tu documento. Es el reporte de búsqueda o del sistema de registro de esto. Ya sé por dónde va tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, claro, la SUNAT, sistema
¿Qué significa SUNAT? ¿Cómo se dice SUNAT? SUNAT significa Superintendencia Nacional de Aduanas. Ese es un nombre propio, pues. Por eso va en mayúsculas, la Superintendencia Nacional de Aduanas. ¿No? A veces queremos destacar un sistema, ¿no? El sistema integrado de, no me acuerdo qué, ya, de registro. Sí, en ese caso sí. Porque son como nombres propios, ¿no es cierto? O sea, cuando dije lo de personas, en realidad no estaba equivocado, no me refiero a personas, son nombres propios y nombres comunes. El Perú es un nombre propio, no es una persona. ¿No es cierto? O sea, no es porque sea una persona, es porque es un nombre propio. Perú va con mayúsculas porque es un nombre propio, no porque sea una persona. Ya, pero libertad, por más que tú adores la libertad, a menos que sea una diosa o sea una figura literaria que la libertad habla, no tiene por qué ir con mayúsculas. ¿Muy bien? Ya, listo. Entonces yo les voy a dar feedback a los que no hemos podido revisar. Yo quisiera vamos a volver al texto de nuestro manual. ¿Ya? Y vamos a la página 16. Vamos a la página 16. Sí, está numerada. Sí, claro. Yo me preocupé por eso porque si no, pues cómo lo buscamos, ¿no? Sí. O sea, el capítulo 4. Ahí nomás. Diferencia entre función y contenido. Ya hemos dicho muchas veces, lo he repetido. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar de la diferencia entre función y contenido, la coherencia interna y elementos de utilidad de la matriz de congruencia. Yo no espero que ustedes utilicen una matriz siempre. Lo tienen acá, ¿no es cierto? Lo pueden ver. Primero es repetir algo que ya dije, es que el centro del texto es la función, es el eje del texto de la función, lo que yo quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer es persuadirte, convencerte, venderte mi producto, o demostrar que mi defendido es inocente, ¿ya? O luchar por los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Es lo que yo quiero hacer. O sea, piensen en el texto como algo que uno hace, no tanto como que uno dice, sino lo que tú quieres hacer. Tú quieres agradecer, quieres saludar, quieres sancionar, quieres amonestar, quieres informar. Eso es, y luego de saber qué cosa quieres hacer, piensas en el contenido. ¿Muy bien? ¿Ya? Entonces, un texto tiene una función. ¿Ya? Lo fundamental del texto es la función que cumple, no el contenido. La función, y luego el texto está compuesto de párrafos, y los párrafos están compuestos ¿de qué, Liliana? Muy bien, entonces el texto tiene una función. Para cumplir su función, el texto está compuesto de párrafos. Y hemos tenido bonitos ejemplos acá que nos han enviado ustedes mismos, ¿no? La función es hablar sobre las telenovelas, hablar sobre los derechos de las mujeres, el techo de cristal, o la libertad. Luego, o sea, esa es la función. ¿Cómo cumplo la función? Construyendo párrafos. ¿Y con qué construyo párrafos? Con oraciones. Este es como pensar pues en un ejército, en un batallón y los soldados, ¿no? El ejército es el texto, el batallón es el párrafo, y cada oración es un soldado, que cumple todos cumplen funciones, todos deben cumplir funciones. Ninguno debe estar colgado, salido de su batallón, ¿no es cierto? Porque si no, no va a cumplir su función. A eso me refiero cuando hice la crítica de Carlos, ¿no? Tenía algunas oraciones, algunas frases que estaban como que... así que quedaban así sueltas. Muy bien. Entonces, a su vez, un texto está compuesto de más de un párrafo, uno o más párrafos, y cada párrafo también tiene una función y cumple una idea principal.
Y recuerden el texto de Victoria. Victoria nos presentó su tesis desde el principio. Habló del techo de cristal. Y Dorcas, ¿no? Dorcas, difícil recordar tu nombre. Dorcas nos mostró desde el principio cuál era su idea de que las telenovelas hacen daño, ¿no? Ya. Entonces, la función del primer párrafo era expresar la tesis. Y por eso es que esos párrafos estaban bien, digamos, funcionaban muy bien. Comienza diciendo de qué voy a hablar. Miren, voy a hablar del techo de cristal. Y no sabes qué es techo de cristal, te explico, es esto. Muy bien. Entonces, a su vez, cada párrafo cumple una función y posee una idea principal. ¿Ya? No recomiendo escribir párrafos en lo que haya más de una idea principal. Una sola idea principal y alrededor de esa idea principal hay ideas secundarias, oraciones secundarias. Si tú fueras filósofo alemán, qué sé yo, podrías escribir párrafos gigantescos con varias ideas principales, pero no eres filósofo alemán. Así que no lo hagas. ¿Ya? Una gran idea principal y el resto van a ser oraciones que van a ayudar, van a contribuir, van a ejecutar, a poner en ejecución la idea principal. Cada párrafo a su vez está compuesto por oraciones. Estas oraciones deben estar escritas con una sintaxis ordenada y simple. ¿Cuáles son las reglas? El punto seguido y el punto y coma, no la coma, indican el fin de una oración y el comienzo de otra. Puedes coordinar dos oraciones con conclusiones como y, o, ¿no es cierto? Puedes subordinar oraciones con conclusiones subordinantes. Rodrigo estudió en la uni, Rodrigo desarrolló este proceso. Rodrigo, quien estudió en la uni, desarrolló ese proceso. Entonces, fíjate cómo esta es una conjunción subordinante que permite unir dos oraciones. ¿Ya? Vamos a ver lo discutido. Vamos un poquito más arriba, por favor. Lo discutido en esta... Acá está, más allá, ahí está. Muy bien. Ahí nomás. Sube, por favor. Ahí nomás, exactamente ahí, no, ahí, Rodrigo, quien estudió en la uni, desarrolló este proceso. Pude haber dicho Rodrigo estudió en la uni y Rodrigo desarrolló este proceso, pero con el quién yo estoy juntando dos oraciones en una. ¿Muy bien? Ya. Entonces puedo coordinar o puedo subordinar oraciones. La función es el propósito del texto. La idea principal es la conclusión o conclusiones que esperamos que el lector entienda de nuestro texto. Entonces, por ejemplo, Dorcas quería convencernos de que las telenovelas hacen daño, causan un mal social. Victoria quería hacer notar que las mujeres sufren algo, digamos, las mujeres ejecutivas padecen de un hecho llamado techo de cristal. A pesar de que abundan en las empresas, no llegan a los altos puestos, y esto es totalmente cierto. Entonces, y la conclusión era, hay que hacer políticas, ¿no es cierto?, para cambiar esto, para revertir esto, para que haya más mujeres en altos puestos ejecutivos. Esa es la idea principal, ¿no? El propósito del texto era convencernos, persuadirnos de que necesitamos políticas a favor de las mujeres. La idea principal son las conclusiones, ¿no es cierto? Hay pocas mujeres, ¿no es cierto? Y debería haber más por tal y tal razón. ¿Ya? El contenido son las ideas que van a permitir sostener la idea principal. ¿Ya? Entonces, la función es persuadir. La idea principal, las mujeres deben estar más presentes en los altos puestos. Contenido. El techo de cristal es este fenómeno, según la OIT, según las estadísticas, etcétera. ¿Por qué debe haber más mujeres en los puestos directivos? Porque dan mayores, aportan a la innovación, dan mejores ideas, son menos corruptos, etcétera. Muchos estudios han demostrado eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a un poquito más arriba. Ya. En resumen, fíjense lo que acabo de decir. El texto está compuesto por párrafos.
El párrafo está compuesto por oraciones y la oración expresa una idea. El texto gira alrededor de una función, ¿ya? Y el párrafo también gira alrededor de una función. Pero ¿quién cumple la función? La oración va a cumplir la función, ¿ya? El texto contiene una o más ideas principales. El párrafo contiene una o más ideas principales. Yo recomiendo que sea solamente una. Y la oración se puede coordinar o se puede subordinar. Ya está. Y con esos ingredientes podemos armar textos bien bonitos. ¿Ya? Vamos más arriba, la coherencia interna. Vamos más arriba. Tiene que haber un orden lógico. Ya. Y yo lo dije, o creo haberlo dicho con bastante energía la reunión anterior. El texto tiene una característica que es secuencial, ¿no es cierto? A diferencia de una figura, de una fotografía, de un cuadro. Cuando ustedes ven un cuadro, ven todo el cuadro. Pero cuando ustedes leen, leen secuencialmente, ¿no es cierto? Leen de izquierda a derecha. Los chinos creo que leen de derecha a izquierda, de arriba, de abajo a arriba, no sé. En fin, los árabes leen de derecha a izquierda, pero en fin, es secuencial. ¿Qué ocurre? Yo lo dije la vez pasada, ocurre que nuestro cerebro, nuestra mente, mejor dicho, no es secuencial. En nuestra mente las ideas están todas a la vez, todas ahí confundidas. Y eso hace difícil que uno tenga claridad de ideas. Cuando uno escribe, está obligado a que esas ideas que están así superpuestas y desordenadas aparezcan de manera secuencial, ordenada y lógica. ¿Por qué es difícil escribir? Porque nuestra mente no está hecha para escribir, nuestra mente está hecha para pensar. Y cuando pensamos, pensamos de manera desordenada, caótica. ¿Ya? Y cuando escribimos necesitamos ser ordenados y lógicos. ¿Ya? Entonces ¿qué estrategias tenemos para ser ordenados y lógicos? Lo que yo suelo hacer, suba un poquito por favor. Cuando me piden un texto, lo que yo suelo hacer, un poquito más arriba por favor. Ya, ahí nomás. Varias veces me han pedido trabajos, textos, programar clases, programar ideas para un curso o un ensayo, etc. Y me pongo muy nervioso porque digo, ahora, ¿cómo hago? Tengo muchas ideas, ¿ya? ¿Cómo hago? Entonces lo que yo hago es dibujar. Yo dibujo esta idea y esta idea, y después veo, tal vez en este otro orden y vuelvo a dibujar. ¿Ya? Y después de dibujar me pongo a escribir y digo, caramba, o sea, no era tan difícil. Yo me estaba haciendo ¿ya? O sea, estaba asustado, porque pensé que no lo iba a hacer, pero cuando empiezo a dibujar me di cuenta de que las ideas están ahí, simplemente se trata de moverlas y ponerlas en cierto orden. A veces uso la página de Excel, el Excel me permite pasar un párrafo de arriba a abajo, ¿no? Fácilmente, en fin. Lo que yo les estoy ofreciendo es una matriz que pueden o no pueden usar, pero que de alguna manera, aunque sea imaginariamente, pueden usar, aunque no la escriban. ¿Ya? Y la matriz consiste en ponerse a pensar y en tener una respuesta para cada una de esas preguntas. El objetivo de mi texto es, ¿qué quiero lograr? Convencer de que tiene que haber políticas de las mujeres, que tiene que haber políticas por las mujeres, convencerte de que la libertad de religión es importante, convencerte de que no veas telenovelas porque te van a corromper la mente. ¿Ya? Tú deberías tener una respuesta a esta pregunta. No sé si ustedes ya han hecho sus tesis, o están haciendo sus tesis, van a hacer sus tesis. ¿Alguno? ¿Ya? ¿Está en el proceso de trabajo de tesis? ¿Alguno? ¿O ya pasaron sus tesis? Ah, bueno. Pero es... ¿Tú tienes hijos, Dorcas? ¿Qué es más difícil, hacer una tesis o tener un hijo? ¿Es más bravo que tener una tesis? ¿Sí? ¿Cómo? En la tesis se pueden ayudar, Pero el hijo no pasa de los 9 meses.
El problema con la tesis es que tú no sabes cuánto hago. Tú dices, bueno, lo hago en 6 meses y termina siendo en 2 años, 3 años, ¿no? Yo no sé qué cosa es más doloroso. Bueno, claro, no soy mujer, así que no puedo decirlo. ¿No? Ahora, después viene la crianza, que ya eso es otra cosa. Pero tener hijos, yo no sé qué cosa es más bravo, es hacerle una tesis o tener un hijo. Pero, en cierta manera, Dorcas, tú me dirás si es verdad que terminar una tesis es como tener un hijo. ¿Es algo parecido o no? Es parecido en cuanto cuánto tienes que sufrir, cuánto tienes que darle esfuerzo, ¿no es cierto? Y comienza siendo muy chiquito, comienza siendo medio informe y después ya, y te dicen, mire, el otro dice, no te preocupes, ya está, ya tiene forma, ya es varón o es mujer, qué sé yo. Pero ya tiene... Es traumático. Menos mal que los hombres no tenemos que dar a luz, una tarea de la cual estamos eximios, ¿no? Bien. El objetivo del texto es qué quiero hacer. Muy bien. Entonces tú tienes que tener una respuesta para esto. Ideas principales. Muy bien. Las ideas principales van a ser las ideas que van a lograr, tienen como finalidad lograr el objetivo del texto. Piensa qué ideas te van a servir. Y no pongas ninguna idea que no te va a servir. Sino pon las ideas que te van a servir. Ya, no te distraigas. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué ideas deben ser las que el lector debe tener en claro al final de leer mi texto? ¿Ya? O sea, voy a decir muchas cosas, pero hay una o dos que son las que debe recordar. Esas son las ideas principales. ¿Ya? Debe recordar que el techo de cristal, que las telenovelas son estereotipadas, etc. Y aquí voy desarrollando las ideas, ¿no es cierto? La idea 1... la idea 2, la idea 3, y la pregunta es, ¿con qué contenidos explico la idea 1? ¿Con qué contenidos explico la idea 2? ¿Con qué contenido explico la idea 3? Etcétera, pueden ser 4 o 5. ¿Ya? Y subimos, por favor, subimos, las conclusiones. Ya, no tanto, no he subido demasiado. Ya. Entonces, ¿qué se infiere de las anteriores? ¿Qué acciones deben tomarse? ¿Qué acciones no deben tomarse? ¿Ya? En conclusión, la conclusión normalmente debe ser algo que debe ocurrir o no debe ocurrir. ¿Ya? Más arriba ahora sí. Pero tal vez no tengamos tiempo de usar esta matriz, tal vez nos tome mucho tiempo. Yo les recomiendo que la usen solamente cuando son textos muy complicados, pero digamos, una presentación, por ejemplo. Otra manera de organizar la información cuando se trata de narrar un hecho consiste en hacerlo respondiendo las siguientes preguntas: ¿cuándo, quién, qué, cómo, dónde? Si lo único que tengo que hacer es informar que ha pasado algo, ¿cuándo, quién, cómo, dónde? Ya está. Pero supongamos que tienes que hacer una presentación. Tienes que presentar ante un público, con tu PowerPoint. Entonces, esta matriz te va a ayudar. ¿Ya? Mucha gente se confunde, mucha gente no tiene... O sea, para ser pertinentes, uno debe tener claro cuál es la verdadera función del texto. Entonces, por ejemplo, en la defensa de la tesis, ¿cuál es el objetivo? Sí, perdón. Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué tipo de informe legal? Ya, ¿cuál es el fin de un informe legal? Ya, o sea, un reporte, digamos, esto es legal, no es legal, ¿a qué límites, no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Y haces un resumen al principio. Sí, es bien difícil. Es bien difícil. Pero en un informe, las conclusiones, digamos, lo más importante debe ser al principio y al final, ¿no es cierto? Y después, primera idea, el decreto tal dice no sé cuánto. Segunda idea, pero la ley no sé cuánto dice otra cosa, pero el decreto no sé qué dice otra cosa, o sea, porque a veces se contradicen, ¿no es cierto? No queda claro. Caso clarísimo es el de estos padres chilenos que trajeron, ¿no? Que inseminaron a pusieron el óvulo en vientre de alquiler. Entonces, ¿es legal o no es legal? Dice sí, pero no es cierto? Y te pido a ti un informe legal sobre eso, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, la Constitución dice esto, la Ley de Salud dice esto, el Código Civil dice esto, y hay una contradicción o no hay contradicción, no sé. ¿Está bien? Pero nuevamente, el gran problema es que tenemos muchas ideas que conectar.
Y nuestra mente no funciona de esa manera, nuestra mente funciona, o sea, de manera caótica. ¿Ya? O sea, hay que tener en cuenta siempre eso, ¿no? Y el texto es lo contrario de nuestra mente. Nuestra mente es desordenada, el texto tiene que ser ordenado. Por eso es que es un entrenamiento que pasa. ¿Ya? Ahora sí podemos pasar al siguiente capítulo. Sí. Solamente el método que usted utiliza, dice que usted dibuja la idea o dibuja la palabra. Sí, dibujo las palabras que son las ideas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, yo repito la idea varias veces. Ya, pero puedes dibujar. O sea, dibujo las palabras, ¿no? O sea, sí, no es que dibuje un chanchito, ¿no? Pero podría ser. Pero podría ser. O sea, si para ti dibujar un animalito te ayuda, ¿no es cierto? ¿Ya? Dibujar es un excelente ejercicio para ordenar las ideas. Porque lo bueno de dibujar es que puedes borrar, puedes hacer otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Vamos al siguiente capítulo y aquí... Sí. Las ideas que vienen a mi mente, lo escribo, Ya. y después lo leo y lo que no corresponde lo voy. Por fortuna, la computadora permite borrar, permite mover. Entonces ahí me voy dando cuenta que no tiene sentido. Entonces Exactamente. Sí, o sea, también puedes dibujar o de alguna manera hacer un esquema en Word, ¿no es cierto? Usando el Word o el Excel. ¿Sí? Yo prefiero dibujar, yo dibujo desde niño, pero nunca me dediqué al dibujo. Pero descubrí, gracias a un filósofo austriaco, que efectivamente dibujar es la mejor manera de pensar, porque de verdad que te permite ver el orden lógico de lo que estás diciendo. Pero, en fin, o sea, si quieres usar el Word, o tal vez quieres usar la matriz que te estoy dando, ¿no es cierto? Te puede servir también. ¿Ya? La cosa es que tú sepas qué quieres hacer y con qué ingredientes lo vas a hacer. Si tienes claro eso, no vas a fallar. Ahora, yo les he dicho que el texto es como el ejército y el párrafo son como los batallones y las oraciones son como soldados. Vamos a hablar un poco de cómo formamos los batallones, porque no se trata simplemente de juntar los soldados y que, ¿no? De cualquier manera. Y de eso trata el capítulo 5 que ustedes tienen en la mano y pueden ver, tal vez, no sé si los que están online también lo tienen a la mano. ¿Ya? Estamos volviendo un poquito a un tema escolar cuando hablamos del párrafo, porque todos sabemos que el párrafo es un conjunto de oraciones unidas en torno a una idea principal. ¿Ya? Y hay párrafos muy sencillos y hay párrafos muy complejos. Muy bien. Podemos adelantar. ¿Qué herramientas necesitamos para construir un párrafo? La idea principal, las ideas secundarias que explican o dan soporte a la idea principal, y esto último, por favor, no se olviden. Esto es lo que afortunadamente el texto de Victoria nos mostró muy bien, y por eso lo elogio. Los conectores. La mayoría de problemas en la escritura, en la redacción administrativa, es que no sabemos conectar o simplemente soltamos, o sea, escribimos como hablamos. Y cuando hablamos no necesitamos conectar porque mirándome a la cara entiendes qué cosa. You know what I mean, ¿no? ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Sí? Pero yo no puedo hacer esos gestos cuando estoy escribiendo. Entonces, debe quedar claro a qué viene lo que estoy diciendo. ¿Y esto a qué viene, Daniel? O sea, ¿por qué me estás diciendo estas cosas? Te las digo porque este es un ejemplo. Te las digo porque esto contradice lo anterior. Te la digo porque es una consecuencia de lo anterior. Te lo digo porque esa es la causa de lo anterior. ¿Y cómo expreso causa, consecuencia, ejemplo, contraste
a través de conectores. Entonces hay que usar los conectores. Usen los conectores, para eso existen, sobre todo para escribir. ¿Ya? Las palabras pequeñas son las verdaderamente importantes, ¿ya? Que permiten entrelazar unas oraciones con otras. Esas palabras pequeñas son los conectores, que pueden ser lógicos o pronominales. Muy bien, subamos por ahora. ¿Qué elementos convierten a un párrafo en algo sólido? Ya, entonces hay que entender a los párrafos no solo como conjuntos de oraciones, sino como estructura. ¿Ya? Vamos a hablar de 3 tipos de párrafos: el secuencial, el jerárquico piramidal y el jerárquico ramificado. Vamos adelante, vamos más adelante, subamos. Continuemos, por favor. ¿Ya? Este es un párrafo secuencial. La estructura de un párrafo secuencial es súper sencilla. Consiste en una oración, otra oración, y otra oración, y otra oración, en secuencia. Y no hay nada más. Una estructura súper simple. Lamentablemente es tan simple que solamente se puede usar para casos muy limitados. Y el caso típico en el cual podemos escribir un párrafo secuencial es, por ejemplo, cuando damos instrucciones. Cuando damos instrucciones, por ejemplo, para hacer un recetario, escribimos párrafos secuenciales. ¿Te gusta cocinar? Disculpa, ¿cuál es tu nombre, perdón? ¿Cómo? Ah, Daisy. ¿Te gusta cocinar? Más o menos. ¿Qué cosa es cocinar? Ya, arroz con pollo, ¿no es cierto? ¿Tú podrías explicar cómo hacer un arroz con pollo? ¿Cómo se hace un arroz con pollo? Muy bien. Primero los ingredientes son el arroz, ¿qué más? ¿Y cómo? ¿Y el culantro? Espinaca, culantro, qué sé yo, Luego, ya, primero los ingredientes son estos. Luego, procedemos ¿a qué? ¿A freír el pollo? ¿La qué? El aderezo, hacemos un aderezo. Muy bien. Doras la cebolla, luego pones el pollo. Muy bien. Eso es un texto secuencial. Una cosa viene después de la otra. Y en ese caso, en el texto secuencial, los conectores más comunes van a ser cosas como luego, después, a continuación. Entonces, fíjense cuán importante es decir, primero hagamos esto, segundo hagamos esto a continuación, finalmente, ya. Ese es un texto secuencial. Ahora, es tan simple que solamente sirve para dar instrucciones. Por ejemplo, vamos a subir un poquito y vamos a leer rápidamente el texto. Suban, por favor. Suban. Ahí nomás. No tanto. Ya. Ahí está. Y yo quiero que se den el tiempo de leer el texto y observen por qué algunas palabras están en cursiva. ¿Por qué algunas palabras están en cursiva? Son los conectores. Y este párrafo lo que hace es explicarnos cómo se usa un horno microondas. Es una oración después de otra. La oración principal, la idea principal en todo caso, no está presente, no tiene por qué estar. Pero se trata de dar instrucciones, ¿no es cierto? Instrucciones para manejar un microondas. Entonces tú me acabas de explicar cómo se hace un arroz con pollo. Se hace primero el sofrito y después se pone el pollo, y después se pone el agua y después se pone el arroz, en fin. Ya. Una secuencia de cosas. ¿Puedo hacerlo al revés? ¿Puedo hacer el arroz con pollo al revés como me da la gana? Claro, hay personas que lo hacen como ellos saben, ¿no? Y no Bueno, necesariamente está mal. pero sí, pues, pero no, hay cosas que no se puede, pues. O sea, tú puedes subirte al carro, o sea, primero abres la puerta del carro y después te subes, ¿no? No, yo estoy diciendo el caso de la comida y otros que no. La hacen- Otra cosita, entonces. Bueno, ya, hay variantes. Ya, Hay variantes. otros ingredientes. Otros ingredientes, puede haber variantes, ¿no es cierto? Pero en un texto secuencial, primero, segundo, tercero y finalmente este. Ya. Primero yo me pongo el pantalón y no, imagínate que pongo el calzoncillo, ¿no? Después el pantalón, como Batman. Ya, o como Superman, está mal.
Muy bien, buena idea. Pero te das cuenta de que lo único que necesitamos es tener clara la conexión, la secuencia. Cuando conversamos, cuando hablamos, no necesariamente tenemos clara la secuencia. Entonces, cuando tú me lo explicas a mí, puedes decir, uy, Daniel, pero me olvidé que primero hay que exponerle esto, ¿no es cierto? O cuando tú me cuentas una telenovela, porque has visto bastantes, ¿ah? Entonces me dices, uy, pero para esto el chico ya le había engañado con otra, ¿no? Te das cuenta que cuando estás hablando te puedes olvidar, y un detalle y regresas y dices, ah, perdón, pero me olvidé de decirte que... Ya. Eso en un texto formal, ¿vale o no vale? No vale. Y cuando hablo de textos formales, hablo de textos no literarios. En la literatura todo vale, si funciona. Pero nosotros no somos García Márquez, ni Borges, ni Vargas Llosa, porque Vargas Llosa sí te hace ese truco. Están hablando dos personajes y de pronto empiezan a hablar otros dos de otro lado. Y tú tienes que darte cuenta cómo han pasado, estamos, ¿no? En conversación en la catedral está hablando un fulano y de pronto están hablando otros y después se cruzan. Y claro, es complicadísimo de leer, porque hay, ya, eso lo hace un artista, pero tú no eres un artista, ¿ya? Tú eres abogado, lo que sea. O en todo caso, si quieres ser artista, lleva un curso de arte, lleva un curso de literatura, de escritura. Pero en los textos formales no podemos estar yendo y viniendo, regresando, y me olvidé de decirte que no te puedes olvidar de nada. ¿Muy bien? Entonces, primero, a continuación, tenga en cuenta que una vez, ¿no es cierto?, podemos avanzar finalmente, ya está. Entonces, en un texto secuencial, también necesitamos conectores del tipo primero, segundo, tercero, luego, después, a continuación, finalmente, que son conectores que nos dan la idea de que hay un tiempo que va pasando. Muy bien. Sigamos, por favor. Más abajo. Muy bien. Ya. Son las palabras no en negrillas, sino en cursivas. Ya. El siguiente es un texto piramidal. ¿Sí, perdón? Ya. En un texto piramidal hay una idea principal y las ideas secundarias que van a soportar la idea principal. Y puede ser una pirámide así derecha o, bajemos por favor, puede ser también, bajemos una pirámide invertida en donde la idea principal está al final. Aunque lo ideal es que esté al principio y al final, pero también puede ser que ubiquemos la idea principal al final. A ver, y aquí tenemos, perdón, subimos por favor, dos ejemplos. Ya son las 9, ¿no? Dos ejemplos de párrafos jerárquicos. ¿Ya? El origen del calentamiento global. ¿Qué causa el calentamiento global? Muchos siguen dudando, pero la mayoría de científicos coinciden en señalar que la causa de la aceleración del calentamiento global reside en los gases emitidos por la actividad humana. Los expertos sostienen que estos gases se mantienen en la atmósfera y bloquean las vías que permiten el escape del calor que nuestro planeta recibe del Sol. Son tres los gases más importantes que producen este efecto. En primer lugar, el dióxido de carbono, En segundo lugar, el metano, que produce un impacto mayor. Sigamos, por favor. Sigamos. Suban, por favor. Producido por la digestión del ganado. ¿Ya? Y finalmente hay que mencionar el óxido nitroso. La idea principal está al principio y el resto de ideas están subordinadas, tienen como finalidad cumplir la misión de la idea principal. Muy bien, pero no se vayan todavía, porque tenemos un último párrafo. Avance, por favor. Avance, por favor. Avance, por favor. ¿Qué es el párrafo ramificado? Vamos a ver cuál es la estructura del párrafo ramificado. Suba, ahí nomás. Listo. En el párrafo ramificado tenemos una idea principal y luego ideas secundarias que apoyan la idea principal. Pero además tenemos ideas secundarias de las ideas secundarias. Y después volvemos a la idea principal, otra idea secundaria. Entonces, estos párrafos son más difíciles de escribir y son más difíciles de leer, porque no es que tengamos dos ideas secundarias, sino que a su vez las ideas secundarias se ramifican en otras ideas secundarias. ¿Ya?
requiere de mayor cuidado y elaboración. Por favor, subamos. Voy a leer esto y parece que vamos a tener que parar aquí. Aunque existe un consenso científico sobre el origen humano del calentamiento global, todavía muchos lo niegan, incluyendo políticos y líderes empresariales. Ello se debe no tanto a la falta de pruebas, sino al interés de muchos grupos empresariales en no modificar sus procesos de producción. Estos cambios implicarían, por un lado, miles de millones de dólares en inversión, y por otro, la pérdida de control sobre la energía. Fíjense cómo la idea secundaria se divide en otras ideas secundarias de las ideas secundarias. En efecto, subamos, la independencia del petróleo por parte de los consumidores arruinaría sin ninguna duda muchos negocios. Sin embargo, hay cada vez mayor actividad por parte de los grupos de presión ambientalistas y por los mismos científicos por crear conciencia sobre el problema y forzar a los estados a aprobar legislaciones destinadas a reducir las emisiones de gas que causan este fenómeno que puede convertir en inviable la vida en el planeta. Y habrán ustedes notado que ese texto es más difícil de leer. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tienes el...? Pues ya te cerrado, ¿qué quiere decir? Daisy. Ya. Pero se habrán dado cuenta que el texto es un poco más difícil de leer. ¿Por qué es más difícil de leer? Porque no es un texto piramidal, ¿no es cierto? Porque salta de las ideas secundarias, tienen a su vez otras ideas secundarias. Y después regresamos a las ideas secundarias. Esto es más difícil de leer y también es más difícil de escribir. Saber que existen esos textos nos sirve para, digamos, mejorar nuestra capacidad de lectura y a ver si podemos escribir uno así. Pero cuidado, no es recomendable escribir así porque eso requiere del lector mucho más esfuerzo. Es recomendable si vas a hacer una tesis, ¿no? un libro o algo más difícil para un público más, digamos, selecto, ¿ya? Pero yo prefiero que utilices una idea principal y la desarrolles, y una idea principal y desarrolles, y que utilices los conectores que vienen abajo. Por favor, bajemos por favor, y con esto acabamos, porque lo demás lo van a poder leer en su manual. A ver, sí, ya sé que es el taxista que me vine a buscar. Bueno. Voy a decirle que ya. Ya. Siga. Vamos a terminar simplemente señalando que existen conectores, acá está debidamente explicado, ¿ya? Y los conectores pueden ser pronominales o pueden ser conectores lógicos. El manual que les estoy dando les permite a la vez revisar, les pido que revisen el resto de capítulos ustedes mismos sobre los clichés, ¿ya? Y las reglas ortográficas, y sobre todo el capítulo 8 dedicado a la puntuación. Muy bien, hay un capítulo 8 dedicado a la puntuación y especialmente dedicado a la coma. La coma, eso está en la página 31, ¿ya? La página 31. La coma es el signo de puntuación que más dolores de cabeza nos va a traer porque abusamos de la coma, la usamos mal. 31. ¿Sí? Entonces, ahí está explicado cómo se usa el punto final, el punto seguido y la coma. Pero sobre todo quiero que revisen el uso de la coma, ¿ya? Porque el uso de la coma es el que menos tenemos claro siempre, ¿ya? Es el que menos se sabe usar. La coma es a veces donde no debe estar la ponemos o donde debería estar no la ponemos. En principio nunca debe estar entre sujeto y predicado, ¿ya? Y como regla principal, aunque hay excepciones, y ustedes pueden ver que hay excepciones, no usamos coma para introducir nuevas oraciones, usamos el punto seguido. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que les puedo ofrecer. Y lo que les voy a pedir para que quede redondo y no quede colgando es que lean los anexos, ¿ya? Lean los anexos, todos, ustedes lo pueden hacer en casa, y que me reenvíen
me reenvíen sus ensayos para que yo les pueda dar un feedback, ¿ya? Y ahí les voy a revisar todo lo que hemos discutido y también aquello que no hemos podido discutir porque nos ha faltado tiempo. Entonces, todos, incluyendo los online. Muy bien. Lo corregimos y lo reenviamos. Sí, lo vuelves a enviar. ¿Sí? Todo el mundo lo vuelve a enviar, ¿ya? Y yo les voy a responder con un feedback. ¿Ellos tienen también mi correo? ¿Los online tienen mi correo? Ya, muy bien, se los paso. Muchísimas. A Daniel.salasdías, a ver, ponle. Daniel.salasdías @gmail.com. Daniel.salasdías @gmail.com. Creo que ya lo tienen. Ya, entonces, lean todo el texto, terminen de leer el texto en sus casas, de verdad que les va a ayudar bastante. Y ustedes envíen otra vez sus ensayos y yo les voy a responder a cada uno con un feedback detalladito sobre cómo lo pueden mejorar. Muchas gracias por su presencia.